Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los oyentes, de los contraescuchas, en el que los contraescuchas envían sus temas, sus llamaditas, sus notas de voz. Bueno, no son llamadas propiamente dicho, son notas de voz de WhatsApp a un teléfono que os voy a dar ahora mismo. Como supongo que ya sabréis, por toda esta historia del coronavirus tengo muchas llamadas y estoy pasando en estos momentos, hoy los domingos, paso llamadas un poquito más antiguas que se habían quedado de antes de todo esto del COVID-19. No quería dejarlas ahí que se perdiesen y además algunas de ellas traen temas interesantes como esta de hoy, el tema principal que viene con 3 llamadas. Así que bien, en el caso de que queráis participar, cosa que por supuesto yo os invito a que lo hagáis porque este programa en buena medida es de sus oyentes, bueno, es no en buena medida, completamente. Si este programa no hubiese gente al otro lado, simplemente no se haría. Bien, si queréis participar en él, ya sea los domingos o entre semana, que también hay su contrarréplica en miniatura que hago al final de cada programa, pues no tenéis más que enviar estas notas de voz al siguiente número, apuntadlo bien, 690 827909 con el más 34 delante si dejáis la nota, la enviáis, mejor dicho, desde fuera de España. Bien, las notas de voz tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente, os podéis pasar un poquito más si el tema que estáis contando lo merece. Y eso sí, importante, tiene que escucharse alto y claro, es decir, que no haya mucho ruido de fondo porque luego al final se convierte en una experiencia muy desagradable escuchar una llamada de audio. Aquí el único sentido que tenemos es el del oído, no estamos viendo y por lo tanto el sonido tiene que ser cristalino, lo más cristalino posible. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Jonathan, que es un escucha de Málaga, que nos hace una reflexión sobre el impuesto a la banca. Un impuesto que no ha salido, no está en estos momentos en la agenda de la actualidad, lo estuvo hace unos meses, lo volverá a estar y si no ya lo podréis ver en España por lo menos, pero no solo en España, va a suceder en prácticamente todos los países del mundo. Tan pronto como los presupuestos de los distintos estados se vean sometidos a mucha presión, ya veréis como lo primero que van a sacar son impuestos especiales a la banca, como si los fuese a pagar la banca. Bueno, vamos a escuchar a Jonathan. Buenas noches, Fernando. Estoy escuchando el programa de la contrarréplica, en concreto el 109, y me he acordado de una discusión que tuve con mis dos compañeras de trabajo. Intenté explicarles lo perjudiciales que podían ser los impuestos muy altos y en concreto pues, el impuesto a la banca, que al final lo íbamos a terminar pagando nosotros. Eso yo intentaba explicárselo, ¿no? Estas muchachas, o sea, eran incapaces de entender ese razonamiento, o sea, defendían a capa y espada la subida de los impuestos porque eran para los ricos, que eran muy malvados y que, claro, tenían que pagar el que más tuviese. Bueno, lo peor es que ellas hacían como el esfuerzo de intentar entender mis argumentos, pero es que llegaban como a un límite y no podían, o sea, se quedaban bloqueadas como un ordenador y eran incapaces de ver pues ese razonamiento tan obvio, ¿no? Y me da un poco de pavor como ver que personas con un cierto grado de educación, con carrera universitaria, se está en este discurso de ahora del buenismo, ¿no? Y también del feminismo. Y bueno, yo al principio antes pensaba que este discurso solo se lo tragaban 4 chalaos, 4 gatos, 4 niñatillos que no sabían nada de la vida, pero que estoy hablando de 2 personas trabajadoras a las que les cobran sus impuestos, las clavan y ellas mismas muchas veces se quejan de que, ¡fua! ¿Cuánto impuestos? Y me da pavor porque no sé a dónde vamos a llegar, porque si gente normal, entre comillas, se cree este discurso, bueno, y si ves su grupo de amigas, que ya te digo, profesora, una creo que es arquitecta, los comentarios en Facebook, ¿no? De este discurso de si hay la inmigración, del feminismo de que todos los hombres somos unos maltratadores, ¿no? Es alucinante, o sea, me da pavor porque no sé dónde vamos a llegar como sociedad, si esto va a tener un límite y si vamos a acabar, por ejemplo, con un sistema como el de Venezuela, ¿no? Donde la libertad del individuo desaparezca, el Estado más estatismo, ¿no? En nuestra propia vida, que el Estado nos regule todo. Miedo, o sea, me da realmente miedo. No sé, ¿qué piensas al respecto?
El impuesto, como cualquier persona que sabe que 2 y 2 son 4, pues es un coste que se repercute en el siguiente eslabón de la cadena. Eso es tan de cajón que, no sé, tenerlo que explicar a mí me sonroja un poco. Es obvio que si pones un impuesto a algo, ese impuesto lo va a pagar en la parte final. Es decir, si mañana, no sé, por ejemplo, pones una tasa, qué sé yo, a las cerillas, por ejemplo, escoged vosotros el artículo que más os guste. En lo que sea, le ponemos una tasa porque sí, porque hoy es hoy. Pues no, esa tasa no se la van a comer los fabricantes de cerillas o de lo que sea, la van a repercutir en los consumidores y así con cualquier producto, incluido por supuesto los productos bancarios. Si yo mañana pongo una tasa en los planes de pensiones, por ejemplo, pues automáticamente lo que van a hacer los bancos es repercutir esa tasa en quien vaya a suscribir un plan de pensiones. No hay más, o distribuirla entre todos sus clientes. Si en el caso de que el gobernante llegue con la tasa y a la vez la prohibición de subir o de meter una comisión, bien, en ese caso de cualquier manera lo van a enviar hacia abajo. No es que sean malos, es lo que haríamos nosotros si, por ejemplo, pues tenemos una tienda y el caso más claro yo creo que es la tasa turística. La tasa turística que se paga en muchas ciudades, en España en unas cuantas, en Barcelona, por ejemplo, pues se la tienes que pagar en recepción antes de abandonar la habitación del hotel. En ese caso el hotelero ya lo sabe, que por un lado tiene lo que cuesta la habitación y por otro lado hay que pagar 1, 2 o 3 euros o lo que corresponda, lo que sea la tasa turística. Muchas veces es solo del ayuntamiento, otras veces también de la comunidad autónoma. Bien, pues eso es un coste extra que no va a asumir el hotel, como es lógico, lo va a asumir el tipo que el huésped, en este caso, que duerma en el hotel. Pero bueno, algo tan elemental, tan de cajón, hay que explicarlo, parece mentira. En España, de cualquier manera, desde hace ya unos cuantos años, vivimos presos de un discurso hiperfiscal. Es decir, todo se soluciona con impuestos y parece ser que es que hay gente por ahí que no paga nada y que hay que sacar de los impuestos a la fuerza, ¿no? Y es un discurso que han comprado prácticamente todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha. Si os fijáis en las elecciones, las sucesivas elecciones, desde hace ya unos cuantos años, nadie habla de bajar impuestos. Es algo que normalmente algunos partidos hacían. Bien, de un tiempo a esta parte nadie habla de bajar impuestos. Todo es hablar de gastos, de lo que van a regalar y de cómo van a expandir el presupuesto y de lo que van a hacer, siempre gastando. No hablan, algunos te dicen que lo van a subir, otros que no hablan de impuestos, pero hablan de regalos que se van a convertir en impuestos. Pero bueno, claro, los partidos de izquierda están en su ambiente, en su líquido elemento y la gozan. Se vienen arriba y sacan lo de los impuestos en cuanto pueden. Siempre son los impuestos a los ricos, por supuesto. Toda subida fiscal, el político no la vende como que te va a costar a ti, siempre le va a costar a otro. Claro, el problema es que ricos, lo que se dice ricos, esos que aparecen en las revistas, pues hay muy pocos. Y los pocos que hay tienen su fortuna a buen recaudo. En el extranjero, en paraísos fiscales, etcétera. Así que todo recae en la clase media o la media alta, que es muy numerosa en cualquier país del mundo y que además de ser muy numerosa, pues bien, está básicamente formada por asalariados, a los que es muy fácil meter mano. En un salario, en una nómina, es muy sencillo cargarla de costes porque el asalariado no se puede escapar. Por lo tanto, todas estas grandes subidas de impuestos no terminan en los ricos, terminan en la clase media. Es decir, por resumirlo mucho, Jonathan, en esas amigas tuyas que tanto defienden las subidas de impuestos. Ellas, evidentemente, si se lo dijeses, te dirían, no, que ya son pobres, que cómo van a pagar impuestos. No. Pobres propiamente no sois, por lo tanto sois clase media, vivís atadas a una nómina y va por la nómina van a ir. Bien, vamos a continuar, vamos con Miguel Ángel, que nos aporta una serie de ideas para mejorar el sistema político. Hola Fernando, enhorabuena por tu programa, el único que conozco que une a las comunidades de uno y otro lado del charco. Bueno, yo te llamaba porque quería plantear algunas ideas sobre cómo a mi modo de ver se podría mejorar nuestro sistema político. Lo resumo en los siguientes 10 puntos. Primero, la única fuente de financiación de los partidos correspondería al Estado y sería proporcional a su representación, pero dando un pellizco adicional a los más pequeños para su promoción. Segundo, los cargos públicos tendrían un salario variable que dependería del crecimiento del PIB, nivel de deuda pública, número de políticos imputados, índice de paro y algún índice internacional de desarrollo humano. Tercero, una vez dejado el poder, se les retendría una parte del sueldo variable durante 5 años para asegurar que sus medidas tienen sostenibilidad en el tiempo. Cuarto, en caso de no cumplir las promesas electorales, se penalizaría el salario variable. Quinto,
Las cuentas públicas estarían visibles a todo el mundo en Internet, actualizadas en tiempo real. Sexto, el voto de los parlamentarios debe ser secreto. Así se evita la disciplina de partido. Los parlamentarios obrarán según su conciencia y con vistas a cobrar su variable. Séptimo, los impuestos deben ser cobrados por quien los gasta. No vale que se escuden las autonomías, por ejemplo, en el caso de España, en que cobre Hacienda y luego les transfieran el dinero. Octavo, los políticos no pueden crear empresas públicas. En todo caso, convocar oposiciones de funcionarios de carrera. Noveno, no puede haber asesores pagados por el Estado, salvo casos muy limitados. Y por último, décimo, cada partido plantea una memoria económica y plantea los impuestos concretos y a quién van a afectar. Estos se aplican al ganar las elecciones y no puede haber más modificaciones en impuestos durante la legislatura. En fin, estas son las ideas. A ver cuál es tu opinión. Muchas gracias. Con el primero de los puntos, Miguel Ángel, no estoy yo muy de acuerdo, ¿eh? A ver, los partidos políticos viven actualmente, en esencia, el 80 o el 90% de sus ingresos provienen del Estado en función, como bien dices, ahí no habría que reformar nada, es como funciona, en función de su representación parlamentaria. Luego eso que dices de dejar un pellizco para los que no tienen representación, bien, ahí dejas mucha arbitrariedad al político, a quién le da y a quién no le da. Piénsalo fríamente. Si mañana montaste un partido político, ¿cómo vas a demostrar, si en principio todos los partidos son iguales y son extraparlamentarios, cómo vas a demostrar que tú sí te mereces esa, entre comillas, ayuda y otro partido no? Al final eso sería una fuente de corrupción tremenda. Así que lo suyo y lo justo, además, es que los partidos políticos vivan de sus militantes, de los que están metidos en eso, de la misma manera que cualquier asociación vive de sus asociados, o debería por lo menos vivir de sus asociados. Si es una asociación de interés público, qué sé yo, una asociación que se encarga de ayudar a los más necesitados, de ayudar a viejecitos o con problemas o a enfermos, etcétera, pues bueno, pues lo que puede solicitar son exenciones fiscales, lo cual me parecería muy bien. A nivel municipal, que se le faciliten locales, que reciban un trato, pues digamos, más benigno por parte de la administración, pero eso tiene que ser de utilidad pública, es decir, que estén haciendo algo por toda la comunidad. En circunstancias normales, si yo monto una asociación de amigos de la filosofía de Kant, que no lo voy a hacer, pero si lo hiciese, no pensaría que esto lo tiene que mantener el gobierno. No, es que nosotros hablamos de la filosofía de Kant, que es muy interesante y está muy bien, y ya, bueno, pues manténganse ustedes la afición. O si monto una asociación de amigos de Johann Sebastian Bach y la Pasión según San Mateo. Bien, pues ustedes se juntan, si son suficientes podrán tener un local muy bonito, incluso pues contratar músicos y cantantes para sus veladas. Nada más. Pasa lo mismo con los partidos políticos. Si tienen militantes suficientes, pues tendrán más dinero, si no, pues tendrán menos. Luego las donaciones también deberían financiarse vía donaciones, por supuesto todas públicas, claras, transparentes, que se sepa quién está donando a quién. Otro de los puntos están mejor tirados, como por ejemplo el de las empresas públicas, que simplemente no deberían existir. La función del Estado no es tener empresas de ningún tipo. Ya está. La función del Estado es vigilar el cumplimiento de los contratos y que la calle sea segura y transitable y defender el país de agresiones externas. Y no tiene muchas más competencias, por más que nos empeñemos. A ver, del resto yo creo que se encarga la sociedad civil y se encarga de una manera muy competente. Lo hace muchísimo mejor que el Estado. Otra medida que propones, y que está muy bien, no te lo voy a negar, es que los impuestos los recaude quien los gaste, quien vaya a gastarlos. El grueso del gasto en España, como bien sabemos, corre a cargo de las comunidades autónomas, así que deberían ser ellas quienes recaudasen. Esto lo vengo yo diciendo desde hace mucho tiempo, que hubiese haciendas autonómicas. No necesariamente tiene que haber 17, podría haber incluso unas cuantas más, pero eso sí, compitiendo entre ellas, compitiendo entre ellas para atraerse contribuyentes. Eso evidentemente tiraría los impuestos para abajo, y creo que cuando uno es un simple contribuyente, y es mi caso, pues lo que nos interesa es que compitan por nosotros, si nos bajen, igual que las empresas compiten por nosotros y tratan de ofrecernos muchos productos y servicios a bajo precio, pues que lo mismo haga el Estado. Me podréis decir algunos, bueno, en ese caso se notarían los servicios. Sí, claro, pero es que el Estado presta muchos servicios que nadie demanda. No le demos muchas vueltas más que a su propia clientela. Es decir, no creo, como he dicho antes, que el Estado tenga que tener empresas, pero es que tampoco creo que tenga que tener, por ejemplo, que esté a su cargo el organizar eventos culturales.
no es su función. O eventos culturales a los que o financiar películas de cine o entregar subsidios a todo el que pase por allí con las credenciales políticas adecuadas. La sociedad civil se basta y se sobra, o debería bastarse y debería sobrarse, y esto le quita al Estado mucho trabajo y sobre todo no le hace tan dependiente de nuestro dinero. Así que lo suyo es que tengan poco dinero y lo gasten bien, lo gasten en lo que tienen que gastárselo, que no es precisamente en lo que se lo están gastando ahora. Vamos ahora con un tema que se trató aquí hace ya un tiempo. El tema este de la natalidad se ha tratado en no sé si 2 o 3 ocasiones. Pues sobre ese tema tengo 3 llamadas, más o menos sobre la misma historia, las voy a pasar juntas. Los contraescuchas que nos la han dejado van por este orden. Sergio de Valladolid entra primero, luego va a ir Rubén de Barcelona y ya por último Juan Carlos de Ciudad Real. Así que escuchamos primero a estos 3 y luego yo ya comento lo que tenga que comentar. Hola Fernando, muy buenas. Acabo de escuchar el programa de domingo y ha salido un tema sobre que un oyente hablaba del tema de la natalidad y de implementar la natalidad de los españoles para no tener que acudir a la inmigración para tener unas tasas como de reposición de la población. También se ha hablado sobre el tema de las subvenciones y ayudas a la maternidad o la natalidad y todo esto. Bueno, porque escuché hace poco a Pedro Sánchez hablando de que iba a implementar las ayudas también al alquiler y esas cosas para que la emancipación de los jóvenes y todas esas historias, ¿no? Creo que lo que hace falta es tener una economía y unos trabajos y todo eso muy sólidos, muy solventes, para que la gente no necesite acudir a subvenciones ni ayudas, que están muy bien, yo no voy a negar que estén bien, pero creo que es mucho mejor que todo el mundo pueda tener un margen para poder plantearse la maternidad, la emancipación y todo eso. Ahora bien, el tema de la maternidad es un tema de hombres y mujeres, pero principalmente de mujeres, más que nada es porque son las gestantes, y quizás puede ser que ellas tengan la última palabra en ese tema, y creo que nadie se debe de meter en la decisión privada de tener o no tener hijos. Eso es libre. Y sí que estoy de acuerdo contigo en que la sociedad ha cambiado. Yo creo que cambió a raíz de como esa pérdida de potencia de la religión católica en España, que ha venido, yo creo, paralela a la bajada de la natalidad, debido a que antes, en la época de mis padres, sentar la cabeza pues era eso, ¿no? Encontrar trabajo, casarte y tener hijos. Bueno, esa es mi reflexión, ahí lo dejo y un saludo para todos y muchas gracias y enhorabuena por el programa. Y ya quería comentar un comentario de un oyente que has hecho en la última contrarréplica sobre el tema de la inmigración y sobre el tema de, pues eso, de la natalidad. Y si bien lo que has dicho es completamente cierto acerca de que es un tema cultural y que es un tema y que la inmigración puede ser una solución, creo que ha sido muy reduccionista y creo que los dos temas merecerían mucho más análisis, ¿no? Y seguramente tú a lo mejor ya has hecho una contrarréplica o contracrónica acerca del tema. Pero básicamente, si bien es cierto que la baja natalidad se debe a un cambio cultural y que las mujeres han entrado en el mercado laboral, eh, no solo se trata de dinero, pero creo que sí, si se les dieran más facilidades a las mujeres para pedir reducciones de jornada, incluso subvencionar parte del sueldo si hiciera una reducción de jornada, sería más fácil para la gente joven tener hijos y seguramente un poco sí mejoraría el tema, aunque es cierto que la tendencia es a no tener hijos por la infantilización de la sociedad. Por otro lado, decías que la inmigración era una solución a un problema. Yo creo que es muy matizable porque sí puede ser una solución al problema de la natalidad y demográfico de Europa, pero dependiendo de cómo se produzca puede ser peor la solución que el problema mismo, ¿no? Porque ahora mismo creo que la inmigración es el tema principal, el que más nos divide en Europa y en Occidente en general, y está siendo muy mal analizado, ¿no? Eh,
Creo que se tendría que ser mucho más restrictivo, creo que se tendría que evitar con lo máximo posible, invirtiendo lo que hiciera falta en la inmigración ilegal y fomentar la inmigración legal y siguiendo pues unas reglas, incluso mirando pues eso, los antecedentes de las personas que vienen, o sea, solo aceptando a la gente que crees que puede generar un valor y que puede ayudar a la sociedad, no porque al fin y al cabo no somos una ONG, somos un país y además tenemos un problema de paro importante, tenemos un problema de financiación pública, entonces no generemos más caos, ¿no? Otra cosa acerca del tema de la inmigración, me da la impresión de que gran parte del problema se trata de que la izquierda los analiza como víctimas. Los analiza como víctimas del sistema económico, de la colonización y bueno, hace un batiburrillo. Pero creo que ni siendo víctimas ni siendo agresores, como a lo mejor hace el populismo de derechas, pero yo creo que hay muchos inmigrantes que sí se aprovechan de esa situación, de ver de esa contradicción, de esa culpa que sentimos en Occidente acerca de, pues eso, de fenómenos pasados como la colonización. Y creo que algunos se aprovechan y eso genera más caos y más problemas. Para mí, para evitar que fuera un problema, pues intentar minimizar los problemas que genera la migración, como pueden ser, pues eso, ser muy restrictivo en el momento en el que se cometa un delito, que se expulse al inmigrante, dejando claras que, pues, bueno, que se tienen que integrar, de que tienen que hacer un mayor esfuerzo y no tratarlos como víctimas, sino tratarlos como sujetos, bueno, con derechos y con deberes, que tienen que hacer, pues eso, tendrán que hacer un extra esfuerzo y creo que así minimizaríamos esos efectos de suspicacias que se generan con la inmigración. Bueno, solo decir eso, muchas gracias y felicidades por el programa. Mi llamada era para replicar a dos oyentes, Eduardo y Jürgen, creo recordar que se llamaban, y que hablaban sobre el descenso de la natalidad y el cambio demográfico que España y Europa en general estaban sufriendo, mutando de una población blanca autóctona hacia otra no autóctona de origen islámico y africano principalmente. Tu respuesta fue muy acertada en mi opinión, pues replicaste que la baja natalidad en Europa no es un problema económico, sino un problema cultural. Y efectivamente así es. Desde hace ya algunas décadas, pues la mujer europea decidió liberalizarse, independizarse y ser autosuficiente y no vivir solo mantenida del marido, ¿no? Para ello, pues era necesario encontrar un trabajo, tener un trabajo propio, una formación previa y una vez conseguido, pues una promoción en el trabajo. Y para ello es obvio que los hijos, la familia y la maternidad pues sobra e incluso molestan. Eh, los partidarios de estas políticas de subvención y fomento de la natalidad no se dan cuenta de que en la mayoría de las ocasiones se consigue el efecto contrario al que se perseguía. Son muchos los países que optaron por estas políticas de fomento de la natalidad, sobre todo los países nórdicos, como tú ya bien apuntaste, y también es cierto que la natalidad logró repuntar algunos puntos, aunque no muchos, ¿no? Pero lo que sí sucedió fue una cosa, y es que los mayores, y esto está comprobado, los mayores perceptores al final de estas ayudas y de estas subvenciones al fomento de la familia y de la natalidad no fueron los nacionales autóctonos, sino que fueron los inmigrantes ya nacionalizados. Es decir, todos estos partidos identitarios que buscan un poco frenar la inmigración o frenar la islamización y la descristianización de Europa, pues lo que consiguen con estas políticas es todo lo contrario. Pues estas ayudas acaban en gran parte yendo a familias inmigrantes que son las que más fácil se venden hacia esas generosas ayudas, ¿no? Y luego incluso puede haber también otro punto en contra, ¿no? Que es que las familias de origen inmigrante, nacionalizadas, eso es cierto, porque no puedes discriminar a una familia de origen no europeo si ya está nacionalizada con otra respecto a otra que es nacional,
¿no? Todos son iguales y todos tienen, en principio, el mismo derecho a una subvención, ¿no? Esos son criterios objetivos, ¿no? Entonces estas subvenciones lo único que hacen es, primero, acaban en las familias de no autóctonas, de origen inmigrante, y segundo, también desincentivan a esas familias, pues están viendo un dinero fácil ahí, y las desincentivan a la hora de buscar un empleo y de buscar sustentos por sus propios medios, ¿no? Está comprobado que las mujeres, incluso los maridos de estas mujeres, una vez que reciben suculentas ayudas a la natalidad, acompañadas de ayudas al alquiler, ayudas a la vivienda, descuentos, pues eso desincentiva a la hora de buscar trabajo y empleo. Por lo tanto, a estos partidarios de fomento de la natalidad, de identitarios, de políticas identitarias, pues les podemos decir que estas subvenciones lo único que hacen es que les sale el tiro por la culata. A mí así me parece. Gracias. Bien, vayamos por partes. A ver, las ayudas públicas a la natalidad no ayudan mucho. No es que lo diga yo, porque soy así de desgraciado y pienso que las ayudas públicas no ayudan. Bueno, ayudan al tipo que ha tenido un hijo y le han dado dinero, nada más. Es decir, pero no ayudan a que la natalidad repunte. Y no es porque yo lo sospeche. Ahí tienes el caso de Alemania, o tienes el caso de Suecia, o tienes el caso de Dinamarca. Es decir, países que llevan décadas echando dinero público, cantidades industriales de dinero público, en el tema del fomento de la natalidad, y las tasas de natalidad siguen bajísimas. Han conseguido algunos años repuntes de décimas y poco más. Nada más. Ninguno de estos países que te he dicho ha conseguido volver a la tasa de reposición, es decir, los 2,1 hijos por mujer. Resumiendo, que el que no pensaba tener hijos no lo va a tener porque le des dinero. Nada más. Y no hay más vuelta de hojas. Y un hijo es mucho más que dinero. Evidentemente tienes que tener ganas de tenerlo, voluntad de tenerlo. Pueden ponerte todo tipo de facilidades, bajas más largas. En Alemania, caray, la madre puede estar 3 años de baja y aun con todo es de los países con la natalidad más baja del mundo. Porque si no hay voluntad, no hay voluntad. Es decir, no olvidemos una cosa, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos vivían con lo justo. Y aún así tenían hijos, muchos hijos. Por lo tanto, esto de establecer comparativas, es que si tuviésemos más dinero tendríamos más hijos. No es tan sencillo. Ya me gustaría que fuese tan sencillo, porque entonces se podría aplicar, bueno, si le dedicamos tanto dinero, automáticamente remontamos en el tema de la natalidad, pero ha quedado demostrado en los últimos 50 años que no funciona así. En España la natalidad, de hecho, empieza a caer a partir de los años 70. Si miramos los nacimientos en el Instituto Nacional de Estadística, vemos que empiezan después de unos años de natalidad fuera de lo común, que fueron los años 60, a partir de los 70 empieza a caer aquello. Cada año nacen menos niños. Bien, al principio eran recortes mínimos en la natalidad, fue poquito a poquito, y luego ya a partir del año 78-79 aquello se derrumba. Y no hay mucho más. Es justo cuando el país ya se ha incorporado en el primer mundo. España se incorpora en el primer mundo finales de los 60, principios de los 70, y la renta per cápita es más alta. Bien, esto no es privativo de España. Esto sucedió en toda Europa, sin excepción. Es automático. Si un país entra en el primer mundo y automáticamente, bueno, muchas veces le precede incluso la bajada de natalidad. No sabemos si es antes el huevo o la gallina. Y automáticamente empiezan a tener las mujeres de ese país mucho menos niños. De hecho, mira, ¿sabes cuándo un país mejor? Es algo más matemático, ¿eh? Cuando un país mejora automáticamente, económicamente, de manera automática empiezan a tener menos hijos. Baja el número de hijos por mujer. Podemos mirarlo incluso hasta en el tercer mundo. Caray, yo creo que la cosa está clara. No es que haya una conspiración ni nada de esto. Es que simplemente el país se enriqueció. Esto evidentemente genera un problema. Y es que no se sustituye la población y por lo tanto necesitas nuevos aportes. Es decir, entraríamos en la derivada, que es el tema de la inmigración. A ver, yo el tema de la inmigración ya os lo he dicho muchas veces. Yo soy partidario de la inmigración. No tengo ningún problema con la inmigración. El número de puestos de trabajo disponibles el día de mañana no va a poder ser cubierto porque no va a haber suficiente gente. Lo vemos en Alemania, por ejemplo, o en Suecia. No va a haber suficiente gente joven para poder trabajar, para que la economía siga creciendo. Claro, el número de puestos de trabajo evidentemente es limitado. Y una estrategia perfectamente válida sería, por ejemplo, ordenar esa inmigración en función de la formación, por ejemplo, en función de la edad. Es decir, tú en muchos países por encima de los 45 ni te plantees lo de emigrar.
en función del idioma que hablen. Todo esto lo hacen en países como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, que son países a los que podemos acusar de cualquier cosa menos de países atrasados y dictatoriales, todo lo contrario. Bueno, o como hicieron en países del centro y del sur de América hace un siglo, cuando atraían inmigrantes y que procuraban tanto países como Argentina, como Uruguay, bueno, incluso los de Centroamérica, Chile, trataban que fuesen europeos, nada más, para evitar pues precisamente esos problemas de integración y demás. Aquellos países estaban completamente vacíos a finales del siglo XIX y trataban de repoblarlos, de poblarlos, que es algo bien distinto. Pero vamos, que si un país deja de reproducirse, pues va a necesitar inmigrantes, es que eso es algo obvio. En España tenemos la gran fortuna de contar con una comunidad global de hispanohablantes. Solo 8 de cada 100 hispanohablantes son españoles. Los 92 restantes tienen otra nacionalidad. Y caray, la mayor parte de ellos son países llenos de gente joven, con los que compartimos lengua y cultura. No sé, creo que a los alemanes les gustaría contar con una comunidad global del mismo estilo. Sinceramente, yo no veo motivo alguno, de índole cultural, por lo menos, para impedirles entrar en España y buscar un empleo, por lo menos solicitarlo. En fin, vamos a continuar, vamos a seguir con Tony, que nos habla del independentismo andaluz. Muy buenas, Fernando. Hoy quiero darte mi opinión acerca del comentario que ayer hizo Víctor en el programa de la Contrarréplica sobre el independentismo andaluz. Y bueno, yo que me he criado en Almería, he vivido allí durante toda mi vida, pues te puedo decir que no he conocido absolutamente nadie que sea independentista andaluz. De hecho, fue hace bien poquito, cuando las elecciones andaluzas, que hubo la manif antifa esta que pidió Pablo Iglesias, fue cuando por primera vez vi esa bandera con la estrella roja. No la había visto en mi vida. Pero bueno, o sea, yo de verdad que no sé dónde ven ese sentimiento por ningún lado, porque los andaluces, si en algún caso, que tampoco tenemos que sacar alguna bandera, sacamos la española, o sea, no tenemos ese sentimiento andaluz por ningún lado. Yo, bueno, esto ya es sabido por todos, pero se trata otra vez de exaltar como pueden ese nacionalismo local de donde pillen. En Andalucía, pues ahí van a sacar el independentismo andaluz, pero bueno, realmente, bueno, ya lo vimos el otro día en Canarias, que salió Pablo Iglesias con la bandera del independentismo canario. Está claro cuál es su estrategia, pero en Andalucía yo creo que les va a funcionar bastante poco, porque aquí lo primero, si no tenemos que sentir algo, es españoles y por supuesto andaluces, pero no tenemos ese apego que buscan. Bueno, es mi opinión. Y muchas gracias por el programa y un saludo a todos los oyentes. Pues no, Tony, eso del independentismo andaluz, mucho tirón, si entre tú y yo, no tiene. Sé que eres de Almería y que lo conoces mejor que yo, pero vamos, que por lo que yo tengo visto y oído, no tiene tirón, esa es la realidad. Y es que además no puede tenerlo, porque Andalucía es muy grande y es muy diversa, no es una región pequeñita, que podamos decir con que tú sepas positivamente que estás en Andalucía por un tipo de arquitectura, de cocina, de acento concreto con el que habla la gente, no es así. Bien sabes que, bueno, tu acento no tiene nada que ver con el de un tipo de Cádiz, por ejemplo, o de Huelva o de Córdoba. Cada acento tiene su encanto, pero son distintos. No sé ni cuántos hay en Andalucía. Y creo que hay más acentos en Andalucía que en todo el resto de España junta, ¿no? Y no puede ser porque además históricamente tampoco se sustenta. Históricamente Andalucía estaba formada por 4 reinos, el de Sevilla, el de Córdoba, el de Jaén y el de Granada. Los 3 primeros habían tenido un adelantamiento mayor, estaba el adelantado mayor de Andalucía, pero solo para la Bajada Media, solo para ocuparse de cuestiones relacionadas con la frontera, en el Emirato Nazarí de Granada. Luego ya tras la conquista de Granada, en 1492, pues aquel adelantamiento perdió sentido, se formó el Reino de Granada dentro de la Corona de Castilla y ya está, y desapareció el adelantamiento. Pero vamos, que el asunto estos reinos no tenían ni el adelantamiento mayor de Andalucía, tenían implicaciones identitarias, ni instituciones propias, eran las mismas que en cualquier lugar de Castilla. Andalucía era a todos los efectos parte de Castilla. Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada tenían voto en Cortes.
pero en igualdad de condiciones con Burgos, con Segovia, con Toledo, con Madrid, con Cuenca, con Zamora, con cualquier otra ciudad de las 18 que había, cualquier otra ciudad de Castilla. Caray, con unos antecedentes así, pues era muy difícil inventarse una nación. La nación andaluza, quiero decir, radicalmente opuesta y enfrentada a la castellana, entre que era muy diverso y que además no tenía tampoco un pasado al que podían agarrarse con instituciones propias, etcétera, pues les era complicado, aun con todo lo hicieron, ¿eh? En el siglo XX, pues con Blas Infante, su figura más señera, pero sin mucho éxito, como bien sabemos. Hoy por hoy los únicos que reclaman esto de la independencia andaluza son los activistas de extrema izquierda y sin demasiado convencimiento, la mayor parte de ellos, ¿eh? Estos de Adelante Andalucía, bueno, o por supuesto el inefable Sánchez Gordillo, que es el alcalde de Marinaleda. Vamos, que el andaluz promedio no tiene el más mínimo sentimiento independentista porque el identitarismo andaluz, a Dios gracias, no ha funcionado nunca. Bien, seguimos con Juanjo, que es de Murcia y que nos habla de medios de comunicación, concretamente de los medios online frente a los tradicionales. El otro día cuando hiciste el programa del triunfo de Internet, me acordé también, además de una respuesta tuya a una pregunta en una conferencia de hace tiempo, cuando se quejaban del control del gobierno, de los medios de comunicación por parte del gobierno. Y bueno, le respondiste creo que con buen criterio, que al fin y al cabo pues tampoco ve tanta gente televisión española o incluso otros medios con respecto a la cantidad de visualizaciones o de audiencia que tiene un medio de comunicación online medio, y ahora mismo sobre todo medios de comunicación online como el tuyo. Bueno, como creo además que la gente tiene a la hora de consumir información una tendencia similar a la que tiene con el voto, es decir, que tienden a consumir los medios que perciben como más masivos o como más influyentes, aparte de la sensación o de la impresión que tiene más o menos ya casi todo el mundo de que el impacto de los medios de comunicación online es igual o mayor que el de los medios de comunicación tradicionales, me gustaría que alguien pusiese eso en cifra y en perspectiva de manera dura y que le dedicase un tiempo a comparar la audiencia que tiene La Sexta o Antena 3 o Telecinco con la audiencia que tenían normalmente, que están teniendo ahora mismo medios de comunicación online como el tuyo u otro. Y bueno, eso creo que tendría, o sea, tener esa piececita de vídeo, de audio, con esa comparación hecha, creo que tendría un impacto fuerte y ayudaría a aclarar un poco cómo está ahora mismo realmente el efecto de los medios de comunicación de uno y otro lado en la población en general. Nada más, creo que me he pasado de tiempo, pero eso, muchas gracias. Pues mira, Juanjo, a ver, he ido a mirar los datos de Sofres, es decir, de quienes miden esto de la audiencia en televisión, los de ayer no, los de anteayer, pero los tengo delante de mis narices. El programa más visto en televisión anteayer fue el informativo de Antena 3. Por otro lado, es lo lógico porque estamos con el tema este del coronavirus, que hay mucho consumo de información en estos momentos. Bien, el telediario de Antena 3 tuvo una cuota de pantalla del 17,5%, es decir, 2 millones, traducido en números contantes y sonantes, 2.800.000 espectadores, en su momento de máxima audiencia. El segundo después de este fue otro informativo, el de Telecinco, que tuvo 2.700.000 espectadores. Y luego ya pasaríamos al Sálvame, es decir, a programación de puro entretenimiento, que normalmente pues son la programación que suele estar primero en el audímetro, por encima de los informativos, pero vivimos unas circunstancias muy particulares por lo de la epidemia. Bien, como veis, son audiencias para nada fuera de lo común, no estamos hablando de decenas de millones de personas, ya digo, el programa más visto, 2.800.000 personas, y son audiencias medidas de manera indirecta, mediante unos audímetros que hay en unas pocas casas, 3 o 4.000 casas en toda España, y ya está, y a partir de ahí extrapolan, es decir, algo aproximado. No sabemos a ciencia cierta cuánta gente estaba delante de la pantalla de televisión el otro día, a ciencia cierta no tenemos ni idea. Esa es la cruda realidad. No te digo ya lo de la radio, que esto es directamente una locura. Es una encuesta que se hace cada 3 meses, que lo sueltan por oleadas. Bueno, es la cosa más inexacta del mundo. En Internet, en cambio, sabemos cuántos están al otro lado. Cuántos entran, cuántos salen.
el tiempo que han empleado dentro del contenido, si interactúan con el propio contenido, si les ha gustado o no les ha gustado, ya sabéis, los corazoncitos, las manitas a los pulgares arriba y abajo, etcétera. En fin, no sé, júntale a eso que la oferta es muchísimo mayor y que además se puede consumir en diferido, horas o días más tarde, y ya tienes el retrato completo. Los españoles le dedicamos mucho más tiempo a Internet que a la televisión. Esto es así, les guste o no les guste a los de la televisión, y al propio gobierno. Esto evidentemente les pone nerviosos, claro, tanto a los políticos como a los propietarios de las licencias de emisión, en la radio y en la televisión. A los primeros porque no pueden controlar un entorno mediático con una oferta tan atomizada y en la que no pueden intervenir. No te pueden amenazar con te quito la licencia, es que no tengo licencia, por lo tanto, y además puedo hacer, mi programa se puede hacer desde cualquier rincón del mundo, desde Marte, si Marte tuviese acceso a Internet. Y luego a los segundos, es decir, a los propietarios de las licencias, pues porque les quitan publicidad, que era un negocio que ellos explotaban en régimen de monopolio y que les permitía ganar cantidades ingentes de dinero. Bien, eso también lo están notando. De ahí que todos los ataques al contenido por Internet son pocos. Que si los bulos, que si las noticias falsas, que si, qué sé yo, cualquier cosa, que si no hay más que locos y exaltados. Yo no debo ser quien lo diga, porque yo me dedico a hacer periodismo por Internet, pero vamos, creo que el programa que yo hago tiene calidad y es perfectamente equiparable a cualquiera que se emita en la radio en frecuencia modulada. No hay grandes diferencias. Bueno, sí hay una diferencia fundamental. Me debo exclusivamente a mis escuchas, cosa que no pueden decir los de la frecuencia modulada. Pero en fin, muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy y espero veros por aquí o escucharos por aquí mañana. Hasta mañana, amigos.